Lo que hemos dicho ya de la cédula hipotecaria tiene mucha relevancia, lo que nos decía por ahí Alberto, que son títulos de crédito que tienen la garantía de un derecho real hipotecario, que hacemos referencia a los derechos reales de garantía, como es la garantía mobiliaria y la hipoteca, pero en este caso concreto nos referimos a la hipoteca. Entonces, estamos en las cédulas hipotecarias viéndolo de esa manera. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que en la clase anterior dijimos que las cédulas hipotecarias son títulos de crédito contentivos de una parte alícuota de un crédito colectivo, que puede ser que se den dos posibilidades? Es solo una cédula hipotecaria por un crédito total o es un crédito segmentado en partes alícuotas de ese gran crédito segmentado que es el que está contenido en la cédula hipotecaria. Por lo tanto, la cédula hipotecaria puede ser un título de crédito solamente o se pueden crear varios ejemplares y copias. ¿Por qué ejemplares y copias? Porque se va a segmentar ese crédito y porque debe existir después de su creación copias de cada una de las cédulas hipotecarias que deben acompañarse al testimonio de la escritura de hipoteca para el registro y conservación en el registro de la general de la propiedad. ¿Qué se va a registrar en ese caso? El gravamen hipotecario y las copias de las cédulas solo las tiene el registro en resguardo, pero no tienen un registro específico. Encontramos también que en las cédulas hipotecarias, si va a devengar intereses la cédula hipotecaria, es decir, ese crédito incorporado en la cédula hipotecaria, entonces hay que hacer la creación de cupones. Y los cupones van a ser los documentos contentivos de los intereses que devenga la cédula hipotecaria. Eso lo dijimos el día anterior también. Finalmente, hay una parte muy importante, tal vez alguien nos lee el artículo 605 del Código de Comercio, por favor. Hoy, licenciado. Artículo 605 del Código de Comercio, cédulas hipotecarias. Las cédulas hipotecarias emitidas de conformidad con la ley serán títulos de crédito y aunque son garantizadas con hipoteca, no perderán su calidad de muebles. No se aplicarán las disposiciones del artículo 867 del Código Civil a la creación de cédulas hipotecarias por un banco o con intervención o garantía del mismo, en cuyo caso los avalúos efectuados por el banco servirán de base para determinar el máximo de la emisión. Muy bien. Entonces tenemos ahí, vean ustedes en esa norma que está en el 605, en el capítulo 12 de las cédulas hipotecarias, artículo 605, cédulas hipotecarias. Las cédulas hipotecarias creadas de conformidad con la ley serán títulos de crédito. ¿Por qué hace esa afirmación si ya sabemos que estamos hablando de títulos de crédito, pero el legislador quiso reafirmar eso? Porque creyendo que hay una garantía hipotecaria, daría la impresión de que ya no va a haber título de crédito, pero no es así.
siempre vamos a encontrar que las cédulas hipotecarias creadas de conformidad con la ley serán títulos de crédito. Y aquí viene la parte más importante que ustedes pueden observar. Aunque son garantizadas con hipoteca, no perderán su calidad de bienes muebles. Eso si no lo tienen subrayado, háganme favor, subrayenlo. ¿Por qué decimos esta parte? ¿Ya lo subrayaron? ¿Por qué decimos esto con mucho énfasis del 605 en el Código de Comercio? Porque establece que las cédulas hipotecarias van a seguir siendo títulos de crédito. A ver, Omar, ¿por qué dice usted eso? Muy buena tarde. Considero que es un... no sé si me escucha. Sí. Sí, muchas gracias. Yo considero que tiene su calidad de mueble porque el documento en sí se puede trasladar, ¿verdad? El portador puede trasladarlas. Es el sentido que le encuentro. Sí, tiene usted razón. Sí, Araceli. Ahorita le doy continuidad, Omar. Yo pienso que hace la salvedad de que siguen siendo bienes muebles porque regularmente las hipotecas se dan sobre bienes inmuebles. Muy bien, Araceli. Ustedes complementan ahí. A lo que se refiere la norma en la segunda parte, cuando establece serán títulos de crédito, hace referencia reafirmando eso por lo que dice Araceli. Y enseguida establece, y aunque son garantizadas con hipoteca, no perderán su calidad de bienes muebles, ¿verdad? De muebles establece ahí la norma. Eso se refiere a dos cosas que han dicho ustedes. La primera, Araceli está indicando que como hay una garantía hipotecaria, puede dar la idea de que entonces ya no se va a considerar una cosa mueble el título de crédito, ¿sí? Se va a considerar siempre en su naturaleza jurídica. Todos los títulos de crédito, en principio, su naturaleza es de ser títulos de crédito. Y al ser títulos de crédito, ahí viene lo que dice Omar Daniel. Al ser títulos de crédito, pues son considerados cosas muebles. Son considerados cosas mercantiles. Eso lo vimos en la teoría general de los títulos de crédito, cuando vimos la naturaleza jurídica de todos ellos. Y eso lo tenemos ahí, muy bien, Emerson, en el 385. Por eso hacía yo referencia a la naturaleza jurídica de los títulos de crédito. Y ahí Emerson nos está remitiendo a la naturaleza jurídica que está establecida en el 385, donde establece los títulos de crédito tienen la calidad de bienes muebles. Trasladen esa parte. Los títulos de crédito tienen la calidad de bienes muebles. Yo estoy leyendo el 385. ¿Sí? Entonces, trasladen esa parte al 605. No perderán su calidad de muebles. Es decir, que los títulos de crédito, ¿cuáles? Las cédulas hipotecarias, ¿verdad? En este caso concreto, porque eso se refiere a todos. Tienen la calidad de bienes muebles. Eso es 385. Y aquí, no importando que la garantía es hipotecaria, para las cédulas hipotecarias ya explicamos ayer que
hay una hipoteca preconstituida para poder crear las cédulas hipotecarias. Entonces, no obstante lo anterior, esa hipoteca preconstituida como garantía, no perderán su calidad de muebles. Es lo mismo del 385, si se dan cuenta. ¿Por qué? En principio, porque es su naturaleza jurídica. Y enseguida, porque Omar Daniel se fue más allá, interpretando ahí recordándose de que los bienes muebles son susceptibles de apropiación y traslación, ¿verdad? Así se definen. Entonces, esa es la razón. No es una ficción jurídica, es una realidad que los títulos de crédito son cosas, ¿verdad? Son cosas muebles. ¿Por qué? Porque son susceptibles de apropiación y porque son susceptibles de traslación. ¿Estamos, Josué Manuel? Sí, licenciada, gracias. Y luego, porque es su naturaleza jurídica, la ley así lo establece, ¿verdad? Entonces, vayamos al artículo 4 del Código de Notariado. Busquen ahí la naturaleza. Numeral primero, ¿ya lo tienen? Alberto, ¿ya lo encontró? Omar. Artículo 4, Código de Notariado. No, Código de Comercio. Sí, por eso nos perdimos, porque creo que indicó notariado. No, de Comercio. Artículo 4 del Código de Comercio. Artículo 4. Cosas mercantiles. Son cosas mercantiles. 1, los títulos de crédito. 2, la empresa mercantil y sus elementos. 3, las patentes de invención y de modelo, las marcas, los nombres, los avisos y anuncios comerciales. Ay, disculpen. Disculpe, Fabi. Disculpe. Es cuarto del Código de Comercio. Ahí en el numeral primero. Ahí tenemos ¿cuáles? Los títulos de crédito. ¿Cómo son considerados ahí los títulos de crédito? Como cosas mercantiles. Como cosas mercantiles. A eso se refiere el 605. Cosas, sí, Elizabeth. Cosas mercantiles. Ahí estamos. Entonces, eso está en el cuarto, numeral primero. Está en el 385. ¿Sí? Parte final. ¿Ya lo vimos todos ahí? En la parte final del 385 y luego ahora en el 605. Todo eso es lo mismo. ¿Ya lo ubicaron? Sí, donde dicen tienen la calidad de bienes muebles. Exactamente. Ahí está la naturaleza. Es la parte muy, muy importante de ese contenido de la naturaleza jurídica de los títulos de crédito, y ahora que estamos viendo la cédula hipotecaria, establece la ley que no obstante que está garantizado con hipoteca,
no pierde su calidad de bien mueble, no pierde su calidad de cosa mercantil, no pierde su calidad y su categoría jurídica de título de crédito. Eso quiere decir. Eso es lo muy, muy importante que está establecido en el 605. Ahora bien, solo así repasando, ¿por qué dijimos que intervienen como elementos personales el librador librado y el tenedor o beneficiario? A ver, ¿quién se recuerda? El librador, porque es la persona que crea la cédula, y el librado sería el banco. El beneficiario sería el inversionista. Así es. Es librador librado porque el título de crédito se crea a propio cargo. ¿Qué quiere decir eso? Que el librador es el creador, como bien dijo Alberto, pero también es el obligado. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué razón? Porque hay un crédito contenido en la cédula hipotecaria y ese crédito, pues obviamente se va a hacer efectivo. Se va a hacer efectivo, pero ¿quién tiene ese control del crédito? El banco, pero ¿quién es el librador librado? La persona que firma, no el banco, la persona que firma la cédula hipotecaria. ¿Por qué? Porque es la creación del título de crédito, pero la obligación del cumplimiento. O sea, están en una misma persona, por eso se denomina librador librado. Ahora, ¿quién es el tenedor o beneficiario? Ahí sí, Alberto, va a ser el banco. El banco va a ser el beneficiario. Yo no me recuerdo en este momento, pero ustedes me pueden aclarar eso. Colocamos un ejemplo de la adquisición de un bien inmueble como ejemplo, en donde usted quiere su casa y la va a hacer efectiva por amortizaciones, creando cédulas hipotecarias para ir pagando amortizaciones. Entonces, ¿qué se constituye primero? Una hipoteca sobre el bien que usted va a adquirir. Usted lo adquiere y lo hipoteca. ¿A quién se lo hipoteca, Alberto? Al banco. Al banco. Entonces, ¿a quién le va a pagar las amortizaciones de su casa? Al banco también. Al banco, ya vieron, al banco. Entonces, ahí es donde se da el tenedor o beneficiario. ¿Quién es tenedor? ¿Quién es beneficiario porque otorgó un crédito? El banco. ¿Y usted qué es? Usted es creador de la cédula hipotecaria porque usted la firma. Y usted es obligado a pagar ese crédito. Entonces es librador librado. Ahí tenemos los elementos personales. Ya dijimos que hay elementos reales y elementos formales. Los elementos reales, ¿cuáles van a ser? Pues ese dinero que se le dio en préstamo y que usted tiene que pagar capital e intereses. Ya dijimos que si genera intereses, devenga intereses ese capital, se crean los cupones y los cupones son los documentos acreditativos de los intereses que devenga ese crédito. Y el capital está contenido en las cédulas hipotecarias. ¿Cuál es el régimen jurídico que tenemos en las cédulas hipotecarias? El Código de Comercio, porque ya vimos en su artículo 4 está regulado, en el 85 está regulado, en el 386 hay requisitos, está regulado, y en el 605 y 606 está regulada la cédula hipotecaria. Pero además de ese contenido, a donde nos vamos primero por la hipoteca y por cédula hipotecaria, es al Código Civil. Y como hay hipoteca,
hay escritura pública. Entonces nos vamos al código, hoy sí, al código de notariado. Artículo 29, artículo 31 y artículo 49. Alguien que nos ubique solo el 49, porque 29 y 31 ya lo saben ustedes muy bien. ¿Qué tenemos en el 49? Artículo Licenciada. 49. Los instrumentos, licenciada. Bueno, La escritura, Lic. ¿Pero cuál escritura? la escritura de que se constituye hipoteca de cédulas. La constitución, exactamente. La constitución de hipoteca de cédulas. Muy bien. Y ahora el 29 y el 31, Araceli, ¿qué contiene? El 29 tiene los requisitos de los instrumentos públicos. 29 o 21, Lic. 29 y 31. El 29 contiene los requisitos de los instrumentos públicos. Y el 31 tiene formalidades esenciales de los instrumentos públicos. ¿No se escucha, Lic? El 49. ¿Qué tenemos ahí? Solo díganos. En el 49 tenemos la constitución de la cédula hipotecaria en escritura pública. De la hipoteca de cédulas. Muy bien. Entonces, el de la escritura, donde se constituyen, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el régimen jurídico. Hablamos de que el título de crédito al final del vencimiento del plazo debe cumplirse la obligación contenida en él. Si no se cumple, entonces ese título de crédito va a tener la calidad también de título ejecutivo. ¿Para qué? Para que usted pueda tomar dos caminos. Uno, el de la ejecución en la vía de apremio. ¿Por qué? Porque hay una hipoteca. 294, 296 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí lo tienen. Título ejecutivo para la ejecución en la vía de apremio. O por el otro lado, en lo que hemos estado estudiando, se da la acción cambiaria. Y al ejercitar la acción cambiaria, el título ejecutivo para esa acción cambiaria va a ser las cédulas hipotecarias o la cédula hipotecaria. Y entonces ahí tenemos ese régimen jurídico. Ahora bien, encontramos ahí que hay requisitos. ¿Qué requisitos se deben de cumplir para crear las cédulas hipotecarias? Ya tenemos el 385 y ya tenemos los requisitos en el Código Civil. Eso lo vimos el día anterior. Y encontramos ahí que hay un procedimiento de creación de las cédulas hipotecarias. Encontramos todos los requisitos que necesitamos de las cédulas hipotecarias en el Código Civil. Nos vamos al Código Civil y ahí vamos a encontrar ese contenido de cédulas hipotecarias, ¿verdad? Solo en el Código Civil ya dijimos que no. Tenemos ahí el Código Civil, tenemos el artículo 386 del Código de Comercio, porque ahí están los requisitos generales. ¿Cuántos son, Alberto? Los del 386. Son 5. Miren, Alberto ya no quiere activar su micrófono. Son 5, dice.
Es que se me había quedado trabado, licenciada, 5. Entonces tenemos ahí los del 386. Los 5 del y Código 7. Civil. Y 7 del Código Civil. Exactamente. Y tenemos esos requisitos. ¿Dónde vamos a ubicar la hipoteca? Los requisitos para cédulas hipotecarias. En el 868. Nos vamos del 859 al 879. Sí, estamos bien, Melissa. Del 859 al 879. Pues ahí deben de encontrar ustedes los requisitos. Por ahí ya nos dijeron dónde están. Pero en ese apartado de ese articulado van a aparecer las cédulas hipotecarias, ¿verdad? Ahí están desarrolladas. Entonces, ¿qué requisitos decíamos que hay que cumplir? Pues ya veíamos el día anterior que primero es la constitución de la hipoteca. Por eso la ley establece que hay una hipoteca preconstituida, porque tenemos ahí la constitución de la hipoteca, la identificación de los bienes a hipotecar, las fincas que se van a hipotecar, es una, son más de una, eso se hace constar ahí, verificada esa inscripción de la hipoteca en el registro del general de la propiedad, ya se van a crear las cédulas. Dijimos que las cédulas se van a crear por 100 quetzales o múltiplos de 100. ¿Cuáles serían los múltiplos de 100? A ver, ¿quién me dice? ¿200? No, Así es. 300. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, etcétera. Entonces ahí tienen múltiplos. Porque uno dice múltiplos, pero ¿cuáles son esos, verdad? En cambio ahora pues ya saben, ahora don Domingo sí sabía desde el principio. Entonces tenemos ahí los múltiplos de 100, así se van a crear por la cantidad que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces encontramos si el crédito devenga intereses, ya dijimos que hay cédulas y hay cupones, ¿verdad? Las cédulas y los intereses vencidos obviamente van a ser título ejecutivo, ¿verdad? Especialmente las cédulas hipotecarias, y se acreditarán para título ejecutivo los intereses devengados en esas cédulas hipotecarias. Encontramos asimismo que la hipoteca debe constar en escritura pública, eso ya lo saben ustedes. Entonces, vamos a encontrar que puede existir esa escritura pública, puede la hipoteca de cédulas cancelarse en escritura pública con la carta total de pago, por ejemplo, pero eso es cuando ya se cancelaron, ya se hizo efectivo el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las cédulas hipotecarias, ¿verdad? Encontramos finalmente que hay un gravamen hipotecario que va a ser el que va a estar siempre garantizando ese crédito, que puede ser el propietario, la persona directamente que va a ser el librador librado de esas cédulas hipotecarias, o puede ser el gravamen hipotecario de una finca que es propiedad de un tercero, ¿verdad? Una vez se las presten a ustedes para garantía, no hay problema. Hablábamos ahí de los elementos personales. Cuando ya tenemos, así es, Walter, cuando ya tenemos todo ese recorrido, entonces nos vamos a la creación. Mire todo lo que hubo que recapitular para la creación de las cédulas hipotecarias. En principio, pues está la declaración unilateral de voluntad, en donde se debe hacer constar el gravamen hipotecario, es decir, donde se constituye la hipoteca. Se debe hacer constar dentro del contenido de la cédula hipotecaria. Luego de que ya está
esa garantía hipotecaria a través del gravamen del bien inmueble, entonces se considera ya la creación propia de los títulos de crédito llenando los requisitos del 386, llenando los requisitos del Código Civil y finalmente dándole esa forma que la ley establece. No, Omar Daniel. Los títulos van a ser solo las cédulas hipotecarias. Los cupones van a ser documentos que acreditan el interés que van a devengar o devengaron las cédulas hipotecarias. Entonces ya tenemos ahí para servirle. Ya tenemos ahí esa claridad y entonces ya creamos las cédulas hipotecarias. Vamos a dividir ese crédito en tantas cédulas hipotecarias nosotros hayamos considerado. Si creamos con 100 quetzales o con múltiplos de 100 y dependiendo cuál es el gran crédito colectivo, el gran crédito total, pues así será como quede establecido en la cédula hipotecaria. Ya habrá un lugar, ya habrá una fecha de cumplimiento, un vencimiento de ese plazo, el librador librado va a ser el obligado, el tenedor de la cédula hipotecaria va a acreditar que efectivamente tiene la legitimación activa para beneficiarse de ese derecho incorporado en la cédula hipotecaria. Y entonces ahí ya estamos con esas cédulas hipotecarias y ya está circulando la cédula hipotecaria porque ya se creó, ya se dividió ese crédito dependiendo el monto de cada cédula y finalmente es así como se movilizan grandes cantidades de capital a través de cédulas hipotecarias con garantía hipotecaria para adquirir bienes muebles o bienes inmuebles o para cualquier otra inversión, otra negociación que ustedes quisieran hacer con esos títulos de crédito, con ese crédito que les van a dar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las cédulas hipotecarias. Ahora vayámonos a otro título de crédito que es el bono bancario. El bono bancario lo estuvimos mencionando con las cédulas hipotecarias porque tienen mucha similitud, con la diferencia que se llaman bonos bancarios. ¿Por qué las cédulas hipotecarias se denominan cédulas hipotecarias? A ver quién nos hace ese análisis. ¿Por qué cédula hipotecaria? Por la garantía, por el derecho real de garantía que la respalda, ¿verdad? Que la garantiza, valga la redundancia. Entonces, por eso se denomina cédula hipotecaria. Ahora vienen los bonos bancarios. ¿Por qué se llamarán bonos bancarios? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? ¿Esto es lo que se encuentran garantizados por una hipoteca, licenciada? Los bonos bancarios. Sí. ¿Podrían estar garantizados con hipoteca o podrían no estar garantizados con hipoteca? También podrían ser porque son créditos a favor de un banco, ¿ah? Sí. ¿Pero por qué se llamarán entonces bonos bancarios? Porque lo regula la Junta Monetaria, licenciada, la ley de bancos. También por eso. Pero ¿por qué más se llamarán bonos bancarios? Porque tienen intereses, Lic. Pero todos los demás títulos de crédito, si no todos, muchos también. A ver ese cerebrito. Pónganlo a trabajar. ¿Son obligaciones de deuda, licenciada? También por eso.
A ver, de los sentidos que ustedes tienen, ¿cuál es el más común de los sentidos que ustedes tienen? A ver quién nos dice. Estoy esperando respuestas. Oír, dice Omar Daniel. A ver quién, el sentido del oído. El tacto. Por ser una promesa de pago. Oiga, Araceli, ahora oiga, porque ya es otra pregunta. ¿Cuál es el más común de los sentidos que usted tiene? Estoy leyendo lo que están escribiendo. A ver, Fabi, ¿qué dice usted? Licenciada, podría ser porque siempre es una promesa de un pago. Ninet, pero ahora la pregunta es otra. ¿Cuál es el más común de los sentidos que usted tiene? La vista. La vista, ya dijeron el oído, ya dijeron la vista. ¿Cuál otro? El tacto. El tacto, ya dijeron también. ¿Otro? El gusto. El gusto, ese les encanta, el gusto. Pues fíjense que no. A ver, Omar Daniel, ¿dónde anda usted? El sentido común. El sentido común. Ese es el más común de los sentidos. El sentido común. El más común de los sentidos es el sentido común. Y si no tenemos sentido común, por eso nos cuesta entender muchas cosas. Entonces, vean, usen su lógica, usen su sentido común. Se denominan bonos bancarios sí y solo sí, porque solo los van a crear los bancos. Esa es la razón. Bono bancario, sentido común. Bono, cédula hipotecaria, ¿verdad? sentido común. ¿Se dan cuenta? Hay que afinar ese sentido común, jóvenes. Entonces tenemos los bonos bancarios. ¿Qué son los bonos bancarios? Los bonos bancarios son como títulos de crédito contentivos de obligaciones muy especiales. ¿Por qué? Porque son creados por los bancos. Encontramos que pueden ser creados como títulos nominativos, títulos a la orden o títulos al portador. En la vida práctica se crean más como títulos nominativos. Encontramos entonces que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo. Son títulos de crédito creados por un banco que incorporan derechos respectivos o correspondientes a una parte alícuota de un crédito colectivo. Entonces, esos títulos de crédito, decíamos, Alberto, son creados a propio cargo. ¿Por qué? Porque el creador es el obligado, ¿verdad? Entonces, encontramos ahí que van a ser garantizados. Ahí era usted que me decía que se garantizaban por hipoteca. Sí, me dijo eso, ¿verdad, Alberto? Pues, sí, licenciado. Llegamos a ese punto. Son títulos de crédito creados por los bancos o por un banco respecto de una parte alícuota, o sea, contentivos de una parte alícuota de un crédito colectivo que es constituido a propio cargo, o sea, creado a propio cargo. El librador es obligado. Ahí se recuerda que el librado es obligado. Entonces, van a estar garantizados, oigan bien, van a estar garantizados por un conjunto de préstamos a su favor que tenga el banco, por garantías anexas como son los activos del banco. Los activos es todo lo que tiene el banco en su haber, es decir, todo el patrimonio social del banco. Entonces, todo eso va a venir a ser
la garantía que venga, valga la redundancia, a respaldar o a garantizar los bonos bancarios. Entonces, dentro de ese gran patrimonio social del banco, pueden existir bienes inmuebles, y ahí estaría la garantía hipotecaria, por ejemplo, que se va a garantizar con esos bienes, pero no como garantía hipotecaria propiamente, sino como garantía de ese cumplimiento de la obligación que hay en los bonos bancarios a través de los bienes del banco, ¿verdad? Entonces, el banco establece que va a garantizar el cumplimiento del pago de esas inversiones que hacen ustedes. Por ejemplo, cada uno de ustedes adquiere un bono bancario. Entonces, ¿qué paga? Capital por un plazo. Cuando se cumple el plazo, el banco le devuelve su capital y le paga sus intereses. Así funciona. Entonces, resulta ser que el banco va a garantizar con un conjunto de préstamos a su favor que tiene, otros le deben y entonces con eso garantiza el pagar, o por el otro lado, con otros bienes que tenga el banco, ¿verdad? Puede ser con otras inversiones también, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa posibilidad de garantía, ¿verdad? Que es muy amplia. ¿Por qué? Porque el banco tiene un capital social, el banco tiene un patrimonio social, el banco tiene inversiones, el banco tiene un conjunto de préstamos, el banco tiene cantidad de bienes. Entonces va a poder garantizar el cumplimiento de esas obligaciones con esos bienes que tiene, ¿verdad? Entonces ahí estamos frente a los bonos bancarios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la naturaleza jurídica de los bonos bancarios, pues en principio tienen la naturaleza, les decía, igual que las cédulas, de ser títulos de crédito. Tienen la categoría jurídica de ser títulos de crédito. Y entonces se consideran cosas mercantiles o bienes muebles. Eso sigue siendo así para los títulos de crédito. ¿Qué características vamos a cumplir en los bonos bancarios? Verán que en los bonos bancarios hay cantidad de características que se van a cumplir y entre otras tenemos que va a poder crearse en un soporte papel, que se va a crear como un título de crédito en soporte papel, o que también se puede crear como una anotación en cuenta. Ya vimos los títulos, la desmaterialización de los títulos de crédito. Entonces se pueden crear en un soporte papel o se pueden crear en un soporte electrónico a través de una anotación en cuenta con un asiento contable como registro, digamos, de la contabilidad del banco. Entonces, en los libros contables del banco, ahí van a estar registrados. Entonces, y estamos hablando de esos libros electrónicos también, ¿verdad? La contabilidad electrónica. Encontramos que los bonos van a poder ser creados, les decía, como nominativos, como títulos a la orden o como títulos al portador. Encontramos a su vez que los títulos físicos van a poder ser, si son al portador, por ejemplo, van a ser transmitidos, van a ser transferidos por costumbres, por la simple tradición, si son al portador, o por endoso si fueran a la orden, o por endoso si fueran nominativos, ¿verdad? Encontramos a su vez que también tenemos otras características y entonces ahí vamos a poder encontrar en esas características, esos requisitos que vamos a estar viendo, que se deben de redactar en español. Esa es otra de las características, se deben de redactar en español, se deben de hacer impresiones, ¿verdad? Se imprimen,
grabados, litografiados, deben de crearse los títulos de crédito. Encontramos a su vez que van a estarse creando a través de la creación de un reglamento. Ese reglamento va a regular de manera bien específica ese contenido de la escritura de creación de los bonos bancarios. Oigan que estoy hablando de escritura para la creación de los bonos bancarios. En esa escritura vamos a encontrar, de acuerdo a ese reglamento que la escritura de constitución nos va a indicar, cuáles series de bonos bancarios se autorizan, quién los va a autorizar, cuál va a ser su vigencia, van a estar contenidos en soporte papel, van a estar en soporte electrónico. Si están en soporte electrónico, cómo van a ser los registros en los asientos contables de la contabilidad del banco. Todo eso va a estar regulado ahí. Encontramos a su vez que van a ser registrados en la Superintendencia de Bancos. Eso es algo nuevo. Van a ser registrados en la Superintendencia de Bancos con autorización de la Junta Monetaria. ¿Por qué? Porque son grandes inversiones que hacen los inversionistas en los bancos, y los bancos crean los bonos bancarios, los colocan en el mercado. Se pueden negociar en el mercado extra bursátil o en el mercado de valores. Encontramos ahí entonces que esos van a estar registrados, les decía, en la Superintendencia de Bancos. Van a estar autorizados por la Junta Monetaria. Van a devengar intereses desde la fecha de su creación hasta el vencimiento. Los bonos que van a negociarse en la bolsa de valores, pues ahí mismo tienen que inscribirse, se van a poder inscribir en la bolsa de valores. Entonces ahí tenemos todo ese contenido que deben de verse para la creación de esos títulos de crédito. Encontramos entonces que estos títulos de crédito, vamos a encontrar que se van a tener ahí en su contenido total cuál es el crédito total, y sobre la base de ese crédito total se van a crear series de bonos bancarios, y en el reglamento va a estar especificado cuáles series van a tener qué cantidad de bonos bancarios, dónde se van a negociar, por cuánto está creado cada bono bancario, cuál es el plazo para cada bono bancario, y finalmente que van a circular por ese tiempo establecido en el mismo bono bancario hasta su total vencimiento. Y al ir al vencimiento, entonces ya encontramos que hay que hacer efectivo el pago por parte del banco del capital más los intereses. Entonces, usted que va a ser el inversionista, pongamos el ejemplo, cuando se da el vencimiento del plazo, usted devuelve el bono bancario, devuelve el cupón porque generó intereses, y a usted le van a tener de vuelta su capital más los intereses. Ese es el beneficio de adquirir bonos bancarios. Ahora, para el banco, el beneficio es que usted va a tener cierto capital en el resguardo del banco por un plazo, y el banco va a disponer de su dinero por ese plazo, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos.
¿En dónde vamos a encontrar regulados los bonos bancarios? En el Código de Comercio, en principio. Alguien que nos lea el 608. Artículo 608 de los bonos bancarios. Bonos bancarios. Los bonos bancarios son títulos de crédito y se regirán por sus leyes especiales y supletoriamente por la establecida en este código. Muy bien. Los bonos bancarios son títulos de crédito. Se regirán por leyes especiales. ¿De qué leyes estaríamos hablando ahí? En principio estamos hablando del Código de Comercio, ¿verdad? En la supletoriedad, en el Código de Comercio. Pero luego del Código de Comercio nos vamos a ir a la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Muy bien, Alan. Porque son los bancos los que crean los bonos bancarios. Entonces nos vamos a la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Por ahí lo vamos a ver, Fabi. Luego, que ya nos fuimos a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, entonces vamos a encontrar que ahí nos establece esa Ley de Bancos y Grupos Financieros que va a haber Ley de Libre Negociación de Divisas que tiene relación con la Ley de Bancos y Grupos Financieros, porque los bonos bancarios, la Ley de Libre Negociación de Divisas autoriza que estos títulos de crédito se puedan crear en quetzales o en dólares. Entonces, también dentro del régimen jurídico tenemos la Ley de Libre Negociación de Divisas. Ahorita vamos en qué leyes lo regulan. Ese es el régimen jurídico. Pero también vimos que los bonos bancarios se pueden negociar en el mercado bursátil, o sea, en la ley del mercado de valores, o fuera de la ley, o fuera del mercado de valores, ¿verdad? Entonces necesitamos en el régimen jurídico conocer la ley del mercado de valores y mercancías. Ahí va a encontrar usted la regulación de la negociación de bonos bancarios en la bolsa de valores o en el mercado de valores, como usted le quiera llamar. Para principiar, debe de leer el artículo 2 de esa ley para entender cuáles son valores. Y ahí van a aparecer los títulos de crédito. Sí, Luis. Licenciada, tengo una duda. Los bonos del Tesoro, esos los emite el gobierno. Sí. Esos serían un símil de los bonos bancarios. Con la diferencia de que no son títulos de crédito. Pero sí son similares. La diferencia es quién los crea. Bueno, y si no son, ¿y por qué no son títulos de crédito si al final de cuentas usted compra un bono del Tesoro, o hace, mejor dicho, hace la inversión en un bono del Tesoro, el gobierno o el gobierno pues se convierte en un deudor suyo, pues cuando usted pida la restitución de su inversión más sus intereses. Así es, Luis, pero si usted regresa a la teoría general de los títulos de crédito, recuérdese que vimos la clasificación de títulos de crédito. Y entonces encontramos que los títulos pueden ser en principio títulos de crédito y por otro lado pueden haber títulos valores. Encontramos que unos son públicos y los otros son privados. Los títulos de crédito son privados y los títulos valores son públicos en ese caso. Entonces encontramos que los bonos del Tesoro son públicos. ¿Por qué razón? Porque los crea, usted bien lo dijo, el Estado
a través de sus instituciones. En este caso, el Ministerio de Finanzas Públicas. Esa es la razón por la que no son títulos de crédito, porque no están contenidos. Para servirles, no están contenidos del 441 al 914. No hay ahí nada de bonos del Tesoro. ¿Por qué razón? Porque esos son títulos, valores públicos que los crea el Estado a través del Ejecutivo y sus instituciones. Esa es la razón. Muchas gracias, muy amable. Para servirle. En el caso de los bonos bancarios, Fabio, sí. En caso de otros títulos de crédito, no precisamente. ¿Ya estamos? Entonces terminamos ahí el régimen jurídico y nos damos cuenta que se va a la creación de los títulos de crédito. El régimen jurídico, Código de Comercio, Ley de Bancos y Grupos Financieros, Ley del Mercado de Valores y Mercancías, Ley de Libre Negociación de Divisas y encontramos resoluciones de la Junta Monetaria. Las resoluciones de la Junta Monetaria, hay resoluciones específicas de la Junta Monetaria que establecen regulaciones para la creación de bonos bancarios. ¿Por qué? Porque dijimos que está fiscalizados, ya vamos a terminar, está fiscalizados por la Superintendencia de Bancos a través de la autorización de la Junta Monetaria. Entonces, procede la creación de ese título de crédito. ¿Cómo se van a crear? Hay autorización del Consejo de Administración del banco que autoriza su creación, se cumple con los requisitos, se ve cuáles son las garantías y entonces ya se procede a la creación propiamente. Los requisitos los vamos a encontrar 386 y resolución de la Junta Monetaria 95-2004. Ahí lo van ustedes a encontrar. Y ahí estaríamos cubriendo requisitos de los bonos bancarios. Para servirles, que tengan buena noche. Buenas noches, Ligda, muy amable. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Que tengan buenas noches. Buenas noches, Liz.